Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos al foro La Entrevista. Hoy es viernes 16 de septiembre de 2022. Han pasado las fiestas patrias y ahora vamos a enfocarnos en un tema que no es tan agradable de hablar, pero que es necesario destacar. Desabastecido completamente el sistema sanitario nacional. Nos acompaña esta mañana la doctora Suyapa Figueroa, expresidenta del Colegio Médico de Honduras y diputada del Congreso Nacional actualmente. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación para discutir este tema que es vital para la población hondureña. Gracias, doctora. Nos acompaña también el doctor Ramsés Sierra. Él es miembro del Colegio Médico de Honduras. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muy agradecido de estar con ustedes y con el público de este prestigioso programa. Asimismo, esta mañana es un gusto saludar al doctor Henry Andino Velázquez, asesor de la Secretaría de Salud. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias. Importante el tema, un tema que todo el tiempo estamos discutiendo, todo el tiempo estamos hablando de desabastecimiento y llega a un punto en que en realidad el pueblo necesita una respuesta, la gente necesita una respuesta, más que las diferentes opciones que se han brindado hasta ahora. Recientemente, el actual ministro de Salud, el doctor Mateu, ha dicho que Honduras no avanzó en materia de salud en los últimos 20 años, pero es el momento de hacer algo, porque esta situación no puede continuar así. Doctora, ¿qué opinión le merece 20 años sin avance en el sistema sanitario nacional? Bueno, yo diría más que no tener avance, hicimos un retroceso, hemos tenido retrocesos enormes en la garantía del derecho a la salud durante los últimos gobiernos, en donde desafortunadamente pareciera que más bien la idea fue desarticular totalmente el sistema sanitario, quitar el rol rector de la Secretaría de Salud, cosa que fue un error enorme, prácticamente desmembrar la Secretaría de Salud. Recordemos que fue política de los gobiernos anteriores eliminar los programas de prevención que tenía, que eran exitosos, y que probablemente alguien diga, hemos avanzado, en otros países ya no se están utilizando los abordajes por enfermedades. Sin embargo, nosotros siempre queremos traer experiencias de otros países a nuestra realidad, extrapolar cosas que definitivamente no tienen cabida en un país en donde definitivamente la prevención y el abordaje por enfermedades, porque hay enfermedades que nos producen una enorme mortalidad, una enorme morbilidad y que deben ser abordados específicamente, porque tal vez no son problema en otros países, pero en nuestro país siguen siendo enfermedades de atención urgente y que, como dengue, como malaria, como tuberculosis, siguen siendo hoy por hoy problemas ligados a nuestra pobreza, a nuestras realidades y por tanto ameritan ese abordaje que se eliminó. Así que en realidad no solamente no es que no tenemos avances, sino que retrocedimos muchos años en cuanto a salud. ¿Qué opinión le merece, doctor Henry Andino, usted que ha sido asesor de la Secretaría de Salud a lo largo de estos años? Bueno, comparto el criterio de la doctora que probablemente no hayamos avanzado como debimos haber avanzado y los 20 años pueden resultar pocos porque las iniciativas con las que hemos tratado, con las que el país ha tratado de ir avanzando en el sistema sanitario han sido, muy bien dicho por la doctora, traídas desde el extranjero y han tratado de tropicalizarse para que en el país pudieran ser una realidad. Sin embargo, yo también opino, hay algunas que no han sido oportunamente abordadas, el tema de haber desbaratado el tema de los programas de prevención en algún punto. Hoy día estamos dándonos cuenta que no fue acertado. Hay diferentes formas de cómo el sistema sanitario se organizó pensando que una respuesta contundente sobre los programas unidos en una sola forma iban a dar respuesta, pero nos hemos dado cuenta que eso no cabía en una estructura donde el resto de estructuras de la Secretaría no sufrían cambios. Es decir, estamos tratando de hacer cosas nuevas dentro de un programa cuando el resto de las estructuras de la Secretaría no cambiaban.
Entonces, hoy si usted busca a una persona responsable de una patología, hay varias responsables, pero ninguna tiene responsabilidad. Es decir, cuando todos somos responsables, nadie es responsable, y eso es algo que se ha estado cumpliendo. En cuanto a que tenemos 20 años de retraso, la verdad es que tenemos un retraso muy importante, sobre todo porque el sistema sanitario nacional todavía no está diseñado con el verdadero protagonista en el centro del mismo, porque no está diseñado así. Es el paciente, el diseño que debe ser el centro de toda la institucionalidad sanitaria. Es la necesidad del paciente lo que debe de guiar el resto de conductas. Sin embargo, si ustedes son parte del sistema sanitario, se van a dar cuenta que todavía hay en el centro el proveedor de servicios. Es hacia el proveedor de servicios donde se hacen los diferentes cambios y las diferentes estructuras, pero hemos olvidado al paciente, que es quien debe de dictar si sus necesidades son o no las que deben de ser contribuidas a solucionar. En todos los países que han tenido avances han sido porque cambiaron el diseño y han adoptado el diseño centrado en el paciente, la centralidad en el paciente, en el ciudadano, en la necesidad del usuario. Cambia la forma de pensar del servidor, porque ahora mismo todo tiene que ver con el servidor. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes van al hospital escuela y hay 485 espacios de estacionamientos especialmente dedicados para el proveedor. No hay uno para el paciente. Y ese es un diseño que se respeta en otras dimensiones, no solamente en una tan sencilla como la que estoy diciendo. Pero eso es lo que ha ocurrido. Si de verdad queremos migrar hacia un sistema que tenga la responsabilidad centrada en el paciente, tiene que verlo desde otra perspectiva. Ahora mismo estamos viendo lo que el proveedor tiene, lo que el proveedor ve, lo que el proveedor siente, lo que el proveedor pretende, y nos olvidamos que esa necesidad que está allá es la que nos debería de marcar hacia dónde. El paciente sabe de qué se enferma, cómo se enferma, por qué se enferma, y nosotros desde puestos técnicos muy cómodos en una silla, aire acondicionado, con una computadora ya planeamos qué es lo que se debe hacer en un programa y nos olvidamos de quiénes son los que nos están diciendo o retribuyendo para poder planear en el centro a la persona que necesitamos en el centro. Lo triste de todo esto es que al final el paciente es el que se ve afectado por estos 20 años de retraso en el sistema sanitario, y lo decía la doctora, no solamente retraso, sino también retroceso. Doctor Ramsés Sierra, ¿qué opinión le merece? Bueno, definitivamente el sistema fue destruido, específicamente en los últimos 12 años de gobiernos. Estábamos apuntando las líneas de trabajo de la Secretaría de Salud a hacer que, por ejemplo, entes como el Seguro Social perdieran su red, ¿verdad? Y entes como la Secretaría de Salud disminuyeran su capacidad de respuesta. Esto con el objetivo de hacer creer que nadie añora aquello que no funciona, ¿verdad? Entonces era destruir todo el sistema de salud público de Honduras, el sistema de la seguridad social, para ir y traer un sistema diferente, ¿verdad? Un sistema copiado desde Colombia, ¿verdad? Con la Ley 100 de Colombia, que es un sistema inhumano que creó para el pueblo colombiano más muertes que la misma guerrilla. Entonces vemos cómo esta destrucción del sistema de salud ha sido a propósito, con el objetivo de implantar un sistema en el que al final quien pierde es el paciente. Y ese es el punto, yo creo que más importante de esta situación. A diario son miles de personas las que asisten a esos centros de salud buscando precisamente eso, atención, pero no todos la logran obtener, o al final se les dice no tenemos medicamentos para tratarte y la gente tiene que ver en una farmacia privada cómo los compra, si es que los puede comprar, pero hay mucha gente que no tiene ni para comer ese día, y eso es lo complicado de esto. Se habla de un nuevo presupuesto, doctora, con un incremento considerable de 23,000 millones, pasa a 30,000 millones. ¿Cree que les ajuste para el próximo año 2023? Bueno, realmente las proyecciones de un presupuesto que verdaderamente nos pueda garantizar la atención
debería ser y está tasado ya en los países desarrollados en donde priman el derecho a la salud como una responsabilidad directa del Estado. El presupuesto idóneo sería el 6% del Producto Interno Bruto o el 12% del presupuesto general. Eso lo hemos planteado en una reunión que hemos tenido con el Colegio Médico, con quienes pues seguimos teniendo una relación bastante estrecha. ¿Por qué? Porque el Colegio Médico tiene la virtud de que es una institución que está en constante comunicación con nuestros colegas en todo el país y conocemos directamente las realidades que existen en todo el sistema. Por tanto, para nosotros es fundamental la relación con el Colegio Médico de Honduras. Y en esta situación hemos analizado que verdaderamente todavía ese presupuesto se queda por debajo de las necesidades que podríamos tener para garantizar la salud como ese derecho humano que le hemos negado a la población, especialmente a aquella población tierra adentro que más de 1 millón de hondureños jamás van a conocer un médico. Y esto porque seguimos quedándonos muy, pero muy por debajo de la mínima, de la norma mínima. Yo hablaba de que, por ejemplo, en el municipio de Villeda Morales, en la Mosquitia hondureña, ahí tenemos nada más 3 médicos atendiendo con una población de más de 10,000 habitantes. Entonces ahí deberíamos tener por lo menos 23 médicos mínimo, pero no tenemos esa cantidad de población y ahí tenemos problemas de comunicación. Por tanto, el sistema sigue siendo excluyente de mucha población, de las personas más necesitadas en nuestro país, y para garantizarlo tenemos que hacer una fuerte inversión para poder garantizarla. Y obviamente en un gobierno realmente que se centre en el ser humano, debería ser salud y educación merecedores de un presupuesto especial que nos resuelva los problemas que actualmente tenemos. Le consulto sobre ese presupuesto idóneo del que usted habla, del 6% del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto sería idealmente lo que necesita Honduras? Pues sería aproximadamente unos, ahorita tenemos más o menos, hemos tenido 18,000 millones a disposición. Sería más o menos tener entre 38,000 millones el presupuesto. Como le digo, ahora mismo se le dio un gran énfasis a salud en el presupuesto. Ahora, ¿qué necesitamos también? Que todo el aparato gubernamental también esté en consonancia con la posibilidad de ejecutar ese presupuesto de una manera no solamente transparente, sino altamente eficiente, poniendo ese presupuesto en la perspectiva de lo que necesitamos realmente mejorar. O sea, que tenemos que hacer una visión, construir una visión no solamente a corto plazo, sino a dónde queremos llevar el sistema sanitario. Hay que hacer un énfasis enorme en la atención primaria. Y esa atención primaria es justamente la que nos puede rescatar. Recordemos que el 80% de la patología se puede resolver allá en el municipio, en la aldea, con una muy buena atención. Y recordemos que salud no solamente es la atención directa, sino estamos hablando de agua potable, saneamiento básico, que son las determinantes también que inciden en la salud. Y no solamente eso, para que yo tenga salud debo tener trabajo también, debo tener todas las oportunidades, porque las determinantes sociales inciden directamente en la salud de una persona. Una persona no se puede sentir bien aunque no esté enferma, no es la ausencia de enfermedad, sino el bienestar total, la salud comunitaria incluso, que yo no tenga dificultades como las que tiene nuestra población de no tener trabajo, no tener que comer. Entonces, en realidad, salud va a ir mejorando en la medida que el país vaya resolviendo también esas determinantes sociales que inciden en la enfermedad de la población. Aquí llegamos a un punto bien interesante. El presupuesto será de 30,000 millones de lempiras para el próximo año 2023, si es que, bueno, ya se va a aprobar así.
pero la doctora menciona la importancia de la administración y usted hablaba de la situación de los programas de prevención y que el sistema actualmente pues también se encuentra destruido. ¿Cómo administrar esos 30.000 millones con las condiciones que tenemos y con el panorama parece poco? Bueno, voy a ampliar lo que la doctora ha dicho porque tenemos que entender que la financiación de la salud es una ciencia que tenemos que estudiar. No es una cuestión que nosotros podamos arreglar poniendo más dinero. Este tema no es necesariamente de más dinero. Es un tema de que el dinero se maneje, como bien lo dijo la doctora, con estándares de eficiencia y eficacia, de manera que lo que yo invierta llegue a donde debe llegar con el menor costo posible. Y le voy a decir a la doctora, lo ideal en los países es que invirtamos el 7.5% del Producto Interno Bruto, de la riqueza nacional distribuida en cada una de las personas. Eso es lo ideal. En Latinoamérica el promedio en el año 2020 solo se invertía el 3.1% de dinero en salud. Y en Honduras, nosotros solo estamos invirtiendo el 7.2% del Producto Interno Bruto, cuando ha venido en descenso el Producto Interno Bruto, por lo cual meter más dinero en una olla donde tiene muchos agujeros, donde hay fuga, no tiene lógica. Y voy a decir esto aún más. Y la distribución del presupuesto sanitario, de todo el sistema sanitario, que fueron 23.000 millones el año pasado, solo se incrementó en un 5% en los últimos 12 años, un 5% versus el presupuesto de seguridad que creció 18%. Esas necesidades no tienen ninguna comparación, pero para quienes están al frente deciden que hay cosas que son prioritarias, cuando bien dijo la doctora, si ustedes quieren un país desarrollado, necesitamos salud y educación. Pero acá se nos ha impuesto que la teoría de seguridad va por encima de todo lo demás y nosotros los demás vamos a quedar rezagados. 23.000 millones de lempiras para poder ser aptos, y aquí le voy a decir, nosotros pertenecemos a un equipo de investigación que radica en INCAE, nosotros egresamos de esa universidad y hicimos una investigación en el año 2021 sobre las finanzas en salud. Y llegamos a una conclusión terrible para Latinoamérica, algo que ya mencioné, pero para Honduras es algo todavía mucho más terrible. Necesitamos 68.000 millones de lempiras para poder hacer frente a una estructura diferente del servicio sanitario. Solo voy a poner un ejemplo. El Hospital Escuela, el Centro de Referencia Nacional, tiene un presupuesto casi de 1.000 millones de lempiras en papel, en escrito, pero de manera indirecta se consume casi 3.8 mil millones de lempiras ese centro hospitalario. Y si ese centro hospitalario representa el 18% del presupuesto de sanitario, imagínense ustedes cómo veremos lo demás. Y aquí vamos a tener sintonía con la doctora. La atención primaria es la solución, pero el presupuesto sanitario, el 70% lo consumen los hospitales. Y es claro, y todo el mundo lo sabe, los hospitales solo responden al 10% de la patología nacional. Todo el perfil epidemiológico le corresponde un 10%, el 90% lo hace la atención primaria. ¿Quién está invirtiendo en atención primaria? ¿Quién? Tenemos 66 centros de salud en Francisco Morazán, de los cuales 40 están por caerse, y esa inversión en infraestructura sanitaria, por ejemplo, no llega ni al 5%. Y si nos ponemos a revisar el presupuesto para el mantenimiento de la tecnología hospitalaria, no llega ni al 1%. Entonces nosotros, si seguimos metiendo más dinero en una estructura que no se organiza ni se prepara de manera diferente, vamos a meter más dinero a hacer lo mismo para obtener los mismos resultados. Cuando las instituciones sanitarias rinden cuentas, las pocas que puedan rendirlo, lo rinden en base al número de pacientes que atienden. Como que si esos fueran los indicadores de salud que representan positividad del sistema. Los indicadores sanitarios sobre los cuales deberíamos de rendir cuentas es cuántos años de vida le estamos devolviendo a la ciudad, a cuántos años de vida le devolvemos al país. Si cada dólar o cada lempira que invertamos no devuelve vida a la gente, entonces seguimos diciendo como el CNA, de 100 lempiras, 49 se los roban. Entonces, más dinero para esos mismos destinos
no tendría sentido aportar más dinero. ¿Necesitamos más dinero? Así es. Pero si no se cambia esta modalidad que tenemos, donde todo el presupuesto, el 70% del presupuesto es hospitalario y dentro de los hospitales para pagar planillas, no tenemos inversión sanitaria, no tenemos inversión en salud. Tenemos más de 20 años de no hacer un hospital de 500 camas. No necesitamos hospitales menos de 200 camas porque esa es otra respuesta a medias, no es una respuesta contundente. Hospitales como el Hospital Escuela ya no los volvimos a ver. No tenemos oportunidad, sobre todo en financiar esas oportunidades de crecer en el sistema. Y prácticamente a diario los médicos apagan incendios, con lo que tienen, hacen lo que pueden. Pero vamos a ver con el doctor Ramsés Sierra su opinión sobre el presupuesto, y yo creo que ambos de los que ya han participado coinciden en que no solo se trata de incrementarlo, sino de mejor administrarlo. Definitivamente, en este presupuesto se ve reflejado un poco las aspiraciones que tenemos nosotros de que se pueda darle la importancia. Primero hay que saber qué es lo que hay que hacer. Primero hay que darle la importancia a la parte de la salud y de la educación, incrementando su presupuesto. Ahora, no solo es eso, como decían los demás panelistas, sino es saber cómo se va a invertir. Y aquí una cosa importante, siempre lo hemos dicho, la atención primaria en salud, ¿verdad? Es fundamental. ¿Por qué? Porque ahí se van a prevenir muchas enfermedades. O sea, aquel paciente que tiene hipertensión arterial, si tiene una buena atención en salud primaria, si recibe su medicamento para la presión arterial, no va a terminar siendo un paciente renal. Ahorita hay aproximadamente unos 4.000, más de 4.000 pacientes renales en Honduras, con alteraciones renales, que probablemente muchos de ellos van a terminar en diálisis. ¿Qué pasaría si todos esos pacientes terminan en diálisis? Entonces, es inmanejable para la Secretaría de Salud y para el Seguro Social. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de pormenorizar que los pacientes deben ser tratados en sus municipios de manera adecuada. ¿Para qué? Para que estas personas no tengan que terminar en el hospital escuela o en el hospital de área con una enfermedad complicada que bien pudo tratarse de una manera adecuada en atención primaria. O sea, es preferible invertir en medicamentos que van a servir para que ese paciente no pase una segunda etapa de la enfermedad, y mucho más importante, prevenir en estilos de vida saludables, ¿verdad?, que permitan que esas personas no desarrollen una enfermedad o tengan menos oportunidad de desarrollar una enfermedad. En relación a la medicina preventiva, entendemos que se necesita, pero en Honduras también esto ha sido utópico, ha sido un sueño que se implemente. Hablando ya de tratar las enfermedades, no hay medicamentos en los centros hospitalarios y es parte del tema que hablamos, de la administración, de la mejor administración de ese presupuesto para el próximo año 2023. Hablemos un poco de la compra directa de medicamentos. Se ha mencionado que se estaría estableciendo contratos con 23 empresas. Doctora Suyapa, ¿qué piensa sobre esto? Bueno, la compra de medicamentos siempre ha sido un tema álgido dentro de la Secretaría de Salud, porque, como lo menciona el doctor, el CNA tiene estudios respecto a qué sucede con el presupuesto de salud. Como dice, el 49% del presupuesto se ha ido en pura corrupción. En medicamentos no solamente que están sobrevalorados, sino que son medicamentos de tan mala calidad que, como le llamamos ahora, son pastillas de harina. Y lo hemos seguido haciendo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tenemos controles adecuados que nos digan, que nos hablen verdaderamente sobre la calidad. No tenemos un control de la calidad de medicamentos. Un laboratorio de análisis que sea verdaderamente ausente de conflicto de interés y que nos lleve a comprar los mejores medicamentos. Sin embargo, yo ponía el ejemplo el otro día, nosotros no tenemos ni siquiera un estudio de costos de medicamentos, una comparación con medicamentos a nivel de otros países de Centroamérica, por ejemplo, Costa Rica, por ejemplo, que nos diga que nosotros estamos comprando los mismos medicamentos con la calidad que los compran otros países del área centroamericana. Entonces, creería yo que lo que necesitamos es hacer un mecanismo de compra internacional
y no necesariamente con los proveedores que tenemos. En cuanto a los fideicomisos que fueron eliminados, yo pienso que si había, hay que ver la manera en que se negociaban esos fideicomisos, pero yo estaría de acuerdo en que el fideicomiso, si se analizó y se vio que era oneroso, se haya eliminado. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué le voy a dar yo ganancias a la banca si puedo hacer esas compras de manera oportuna? Entonces yo diría que estoy de acuerdo con esto, si se analizó bien el fideicomiso, si se encontró que el fideicomiso era muy oneroso y obviamente el mecanismo de compra debe tener la idoneidad y la veeduría necesaria para que nosotros garanticemos no solamente el precio, sino la calidad de medicamentos, porque es vergonzosa la calidad que aún tenemos en nuestro sistema. Yo le puedo decir cualquier cantidad de fármacos que tenemos ahora mismo que no tienen ningún principio activo prácticamente y que es como que le estemos dando. Y eso es doloroso cuando nosotros tenemos a un paciente séptico que no responde a una infección y que se nos muere sabiendo que le pusimos, que lo escalamos a la mayor cantidad de antibióticos que tenemos, pero no sale adelante. Pero cuando conseguimos una donación del medicamento original y se lo aplicamos a ese paciente se mejora. Es decir, doctora, que todavía en los hospitales, y lo podría confirmar usted, se están distribuyendo antibióticos que no tienen ningún principio para sanar a una persona. Sí, sí. Claro. Es correcto. ¿Sí? ¿Usted también coincide? Mire, no solamente voy a decir lo que la doctora les dijo, les voy a ampliar aún más. Yo fui director de regulación sanitaria cuando se llamaba regulación sanitaria, hoy se llama ARSA. Es una batalla impresionante cuando la iniciativa privada, que es la dueña de todos los proveedores, se enfrenta a una licitación de parte de la Secretaría de Salud. 1.000 millones de lempiras se ponen a disposición en una licitación de medicamentos cuando tenemos productores locales, nacionales, que le apuestan a una tajada de 100 millones únicamente para sobrevivir el tiempo. Y hacen todo lo que sea posible para que eso pueda llegar a ser. Y una de las cosas que bien decía la doctora, marca la diferencia entre qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, es que tenemos un laboratorio que es juez y parte de un juicio cuando es un juicio técnico. En el periodo que yo fui director de regulación nos sentamos con este laboratorio y casi lo amenazamos para decirles que en México teníamos una iniciativa de hacernos gratuitos los exámenes cuando ellos cobraban $400 por hacer esos exámenes, cuando lo que hacen es una prueba de solubilidad y no una prueba de bioequivalencia para los medicamentos que se están trabajando en el país. Es decir, el medicamento que viene al país se examina en ese laboratorio y no se determinan las cualidades del mismo, sino se determina la calidad de disolverse para poder tener un margen estable en ese sentido. Eso no garantiza la calidad de los medicamentos que tenemos, no garantiza la efectividad. Lo que dice la doctora es muy cierto. Cuando ustedes reciben un medicamento genérico de alta calidad, hace un efecto, pero cuando reciben un genérico que no tiene calidad y que no compite con el resto, no vamos a tener ningún tipo de efecto. Y eso es lo que hemos visto. Ahora, necesitamos que este tipo de pruebas se sigan realizando en otros estándares diferentes, exigiendo otros estándares diferentes que determinen la seguridad del paciente. Hace 2 días se celebró a nivel mundial el Día de la Seguridad del Paciente y una de las discusiones volvió a ser esto. ¿Qué estamos haciendo en función de garantizar que los medicamentos que se dan a los pacientes cubren un margen de seguridad más que lo que puedan producir negativamente? Y aquí los colegas y yo sabemos que a pesar de que los medicamentos dan buenos resultados, cuando no están dando buenos resultados, lo que dan son malos resultados. Afecta la seguridad del paciente, es decir, afecta la integridad de la salud del mismo paciente. Tuvimos un caso en el Seguro Social de una paciente que recibió 48 días aminoglucósidos, un medicamento que si usted lo recibe por mucho más tiempo produce sordera, y esa paciente salió normal sin ningún problema. Eso quiere decir que lo que estaba recibiendo no era lo que estábamos pensando que estaba recibiendo.
Así hay muchos casos, y bien decía la doctora con los antibióticos, pero necesitamos realmente que la integridad de estas cosas se siga dando. Necesitamos que un mecanismo sea diferente, un mecanismo, es cierto, la transparencia es súper importante, pero también la parte científica, técnica debe prevalecer. A veces le ponemos a la oferta que sea la más bonita, la más barata y no la más buena. Pero si no tenemos la calidad de lo que requerimos, no deberíamos de comprar ninguna de las ofertas. Y por eso dice la doctora, si no tenemos localmente, tenemos que abrirlo internacionalmente. Pero los proveedores nacionales le dan a lo privado y a lo público, pero lo público siempre está en crisis, lo privado nunca está en crisis. Entonces nosotros tenemos que ver si esa balanza llega a equilibrarse o si en realidad disponemos para que estos proveedores mantengan las reglas iguales, porque el proveedor aprieta la parte pública para darle satisfacción a la parte privada y eso no es justicia. Ahora coloquemos esto en la realidad de las personas, humanicemos esta situación. Una persona llega a Tegucigalpa desde el interior del país tratando que se le atienda en el Hospital Escuela, por decir algo. Llega al Hospital Escuela, hace hasta 6, 7, 8 horas de fila para que un médico le atienda, el médico le asigna un medicamento para tratar esa enfermedad, el medicamento no sirve y al final no se mejora. Doctor, ¿cómo tratar de lidiar con esto, que es prácticamente la realidad de ustedes a diario en los centros hospitalarios? Bueno, es una realidad triste para los pacientes, ¿verdad? Que uno le diga un medicamento y le prescribe un medicamento y ese medicamento no funcione. Una de las cosas que tenemos que ver primero es la forma en que estamos comprando los medicamentos. Hasta ahora hemos visto varios mecanismos. Me parece que el mecanismo más importante y el que ha funcionado mejor es Comisca, ¿verdad? Lamentablemente Comisca solo compra medicamentos que están regulados, que hay una lista para todos los países de Centroamérica y República Dominicana. Hasta ahora ha sido el mejor mecanismo, lo único que el listado de medicamentos que está en Comisca es pequeño, pero por ejemplo el Seguro Social le ha permitido tener medicamentos de muy buena calidad, a muy buen precio. Tenemos otra forma de la compra, a ver, que ha sido los fideicomisos, que hemos visto que ha sido oneroso para el país, ¿verdad? Y no ha resultado lo mejor que nosotros hemos querido. Y está otro mecanismo que es la UNOPS, ¿verdad? Que por lo menos para la seguridad social no ha sido tan bueno. ¿Por qué? Porque ha mantenido al Seguro Social en desabastecimiento. Entonces no ha sido el mejor mecanismo hasta ahora. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, yo pienso que hay que legislar para modernizar probablemente las leyes en Honduras y que siempre tengamos transparencia, tengamos esos mecanismos que nos permitan que haya transparencia en la compra de medicamentos, pero también que tengamos celeridad en la compra de medicamentos. ¿Por qué? Porque claro, este tortuguismo que se da en la administración pública, porque hay muchas leyes que responden a las realidades de hace 40 a 50 años, ¿verdad? No son leyes modernas. Entonces hacen que los procesos se alarguen, las licitaciones se alarguen y eso sirve como una forma de decir, bueno, la licitación ya no nos queda tiempo, vamos a la compra directa. La compra directa no es la mejor opción, pero en algunos momentos es la única manera de abastecer al sistema de salud. Entonces uno pone en la balanza, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejamos que la gente se muera o compramos directamente? Entonces, es ahí donde tenemos que revisar, ¿verdad?, la forma en que se hacen las licitaciones y cambiar lo que se debe de cambiar para dar más celeridad a la administración pública en este sentido. El problema ahí, doctor, es que la compra directa se ha prestado mucho para la corrupción en los últimos tiempos. Doctora, ¿cómo manejar esto? El doctor menciona que hay que legislar para modernizar la compra de los medicamentos. ¿Qué se puede hacer desde el Congreso Nacional? Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto de ley que se va a llamar Ley de Acceso Justo a Medicamentos, en donde nosotros tenemos que buscar, como en otros países, yo ponía el ejemplo, no llevé unos medicamentos que cuando fui a visitar a mi hija que vive en Alemania y yo compré los medicamentos que aquí me cuestan
más de 1000 lempiras, allá los compré, me costaron 280 lempiras el medicamento para 3 meses, que vienen 90 tabletas. Entonces, y es una farmacia privada, entonces, y estoy segura de que es de buena calidad, porque en esos países, si hay algo, es que las regulaciones y la calidad de los medicamentos debe ser buena, porque cuidan mucho a las personas. Es el centro de la atención de un gobierno. Entonces, yo diría que eso se debe hacer en nuestro país. Realmente, como le comentaba, nosotros tenemos que hacer que haya calidad de medicamentos a un precio que sea verdaderamente accesible, para que no solamente se beneficien aquellas personas que van a un sistema público, sino que toda persona que esté enferma, realmente, ya sea a nivel que pueda comprar los medicamentos, los compre a un precio adecuado. La forma de dispensar los medicamentos también debe ser importante, que como en otros países las farmacias no están dentro de los hospitales, es decir, en un hospital se atiende la consulta y se le da una receta, y él va a un dispensario en donde él está asignado a una evaluación de cuál es su ingreso y en qué categoría cae para cuánto realmente le va a costar este medicamento. Pero aquí, en realidad, convertimos la salud realmente en un negocio. Si no, no hubieran tantas farmacias como hay en este momento. Entonces, quiere decir que es sumamente lucrativo el tema de los medicamentos, porque hay farmacias como pulperías. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ponerle atención a la manera en la que estamos también haciendo la medicina privada. ¿Por qué? Porque le estamos negando la medicina pública y estamos obligando a la gente a ir a la farmacia, porque no tengo aquí, la gente tiene que buscar, para no morir, comprarlo en el sistema privado. Entonces, la deficiencia del sector público beneficia al sector privado, esa es una realidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar el excesivo lucro también de quienes han puesto estos negocios, incluso creando monopolios. Ahora ya ningún farmacéutico puede tener una farmacia, tienen que ser las cadenas, y eso lo hemos visto incluso hasta en los pueblitos más pequeños. Entonces, es tan voraz el mercado de los medicamentos que se han ido a meter hasta las aldeas más pequeñas, hay cadenas de farmacias. ¿Por qué? Porque es un brillante negocio, porque no tengo nada en el sector público. Entonces nosotros tenemos que hacer eficiente el sector público y tenemos que obligar a que incluso en la medicina privada los precios sean justos y no estén siempre en detrimento del que se enfermó. O sea, para mí es bien lamentable que la enfermedad de alguien sea la oportunidad de hacer un negocio. O sea, eso es negación de la humanidad misma. Claro. Porque estoy yo como profesional, o como no importa en el área que me desarrolle de la medicina, entonces me estoy alegrando del mal ajeno, ¿no? Entonces, por eso mismo, porque la salud es un bien humano, entonces debe garantizarla el Estado. No puede ponerla a merced de la oferta y demanda como cualquier otro producto, como cualquier otro servicio. No, es un derecho. Entonces, en ese sentido, el Estado debe hacerse cargo de que garantice que no solamente en el sector público, sino que toda la competencia en cuanto a salud, toda la oferta en salud sea justa para quienes necesitan el acceso a atención. Bien, con ese mensaje vamos a hacer la primera pausa comercial de este espacio. Les recuerdo que también nos pueden sintonizar a través del www.canal11.hn y a través de las frecuencias de Radio Visión Honduras. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Regresamos con más del foro, la entrevista, importantísimo tema esta mañana, desabastecido el sistema sanitario nacional y no solamente desabastecido, sino que también las condiciones del equipo. El doctor Henry Andino mencionaba que solamente un 1% del presupuesto se destina a reparar o incluso a adquirir equipo en nuestro país. Es triste y nos mencionaba la doctora que le escribieron que en el tórax no hay antibióticos. Eso de los antibióticos creemos que es una situación generalizada en los centros hospitalarios y le quiero consultar al doctor Ramsés Sierra, ¿cómo hacen cuando no hay medicamentos? Bueno, es difícil. Una de las cosas es, se le prescribe al paciente la receta para ver si la puede comprar, ¿verdad? La otra solución es que a veces pues uno recibe que le donan medicamentos y puede ayudar a unos pacientes, pero eso es un paliativo, realmente eso no va a resolver la situación de salud de la persona. Siento que hay que trabajar, como decía la doctora Soyapa Figueroa, en una ley en que la persona pueda tener un acceso justo a los medicamentos. Nosotros compramos medicamentos sumamente caros y a veces, por ejemplo, digamos, nosotros prescribimos un medicamento y en la farmacia le cambian la marca de medicamento que uno quiere, porque muchas veces la persona que está ahí en la farmacia recibe un bono por cambiar la receta, ¿verdad? Y a veces, yo lo he vivido, pues, yo he ido a una cadena de farmacias y uso un medicamento y yo sé que para que me haga efecto es que tengo que tomarme 2 o 3 tabletas, porque esa marca no sirve, ¿verdad? Y es una marca que le pertenece a la farmacia, entonces hay un negocio detrás de esto, un gran negocio. Hablemos ahora, doctor Andino, de esa situación, los hospitales sin máquinas. Tengo acá unos datos interesantes. 18 hospitales están en el país sin máquinas para rayos X. En el tórax no hay antibióticos. Las bombas de cobalto del Hospital San Felipe están dañadas y el cáncer no espera. ¿Cómo funciona? ¿Cómo tratar de mejorar esa situación si ya se ejecutó el 47% del presupuesto? Bien, hay cosas que deben de ser bien transparentes en lo que hablamos. La financiación de los servicios públicos de salud corren a cargo del paciente, el 100%, no corren a cargo de nadie más. Y cuando hablamos del presupuesto, el 80% del presupuesto es dinero nacional y un 20% se complementa con dinero que viene en préstamos o ayudas. Sin embargo, cuando vemos que la financiación debe de cobrar vida en los servicios de salud, nos damos cuenta que no cobra vida, porque no es una financiación justa. Es decir, si yo, que soy el que paga el dinero, si yo soy el dueño, porque yo soy el que paga el dinero, el dueño de la salud, el usuario paga el dinero, pero nos ponemos delante de un prestador que no corre ningún riesgo de financiación. Y aquí la doctora lo puede decir, cuando al médico no se le paga, se para el sistema sanitario y no hay problema. Pero cuando faltan todas estas carencias que se están diciendo, es poco la oportunidad que tenemos para el reclamo público, es muy poca. Salvo personas que tienen mucha conciencia social, hacen este tipo de reclamos. Y cuando yo les digo que el 1% del presupuesto nacional se va en el tema de mantenimiento, obliga a los hospitales de manera local a correr con un porcentaje de mantenimiento de equipos que es muy alto. Miren, cuando uno estudia el tema de gestión de la tecnología hospitalaria, se da cuenta de que es inoportuno la forma en cómo estamos recibiendo los equipos y cómo se manejan los equipos. La doctora que está en el tórax tiene un caso de un tomógrafo donado por italianos para que pudiera echarse a andar y nunca se logró echar a andar por un tema de estabilidad eléctrica, por un tema de biomédico específicamente. Y ya no está. Estuvo mucho tiempo en los pasillos, la doctora lo puede decir, y servía para que las personas colgaran sus pertenencias ahí de lo que lavaban. Y eso es la realidad de muchos otros equipos. Un ejemplo, se llevaron 2 equipos de anestesia al Hospital de La Paz, nuevos, de muy buena marca, de muy buena ejecución para los pacientes, pero el especialista en esa materia no se atrevió a usarlos porque no los conocía. Y por supuesto es responsabilidad de él
entender que va a poner una máquina encima de la vida de un paciente y si no la sabe usar, pone en riesgo la vida del paciente. Por lógica, no lo voy a usar. Pero ¿por qué compramos algo que no lo estamos haciendo llegar a los interesados y los capacitamos para que puedan hacer uso de ese equipo? No lo estamos haciendo. Estamos manejando la gestión tecnológica sin ningún principio de la misma gestión tecnológica. Les voy a poner un ejemplo. Lo mejor para el cáncer sería una máquina que vale $20 millones. Un acelerador lineal. $20 millones cuesta una máquina de esa. Mata las células cancerosas sin ningún problema con las que no tienen cáncer, con las que tienen cáncer. Pero el país no se puede dar el lujo de tener eso. Necesitamos las bombas de cobalto, que lógicamente con un precio menor de casi 5 millones le da respuesta a las personas. Pero esta es una crisis tecnológica importante. Ya teníamos máquinas en el Hospital San Felipe de una generación muy vieja que tuvieron hasta fuga radiológica en ese tiempo por mal cuidado de eso. Por supuesto, ahora mismo se necesitan porque la población, ese es el recurso al que tiene, ese es el recurso adecuado. Quisiéramos soñar con que vamos a poner un acelerador lineal, pero eso no lo vamos a poder lograr si acaso no nos lo regala alguien, pero ahora mismo eso es lo que tiene que hacer. La gestión tecnológica no ha sido bien manejada. Hemos comprado las cosas que otros quieren y no lo que necesitamos. Y no digamos, porque en la gestión tecnológica se llaman dispositivos médicos y los medicamentos están considerados como dispositivos médicos. Y los medicamentos no pasan por la misma virtud que pueden pasar las otras cosas en tecnología. Los medicamentos no se examinan como debieran, no se regulan como debieran y estamos teniendo cada vez más un problema serio en cuanto a medicamentos. Bien decía la doctora, miren, tenemos una comisión de competitividad que no actúa en esa medida de que los que son farmacéuticos independientes se puedan mantener independientes porque las cadenas llegan a mi farmacia y me dicen, se la voy a comprar. No, si no me la vende, le voy a poner una enfrente. Vea usted qué quiere. No, véndamela y la voy a dejar de gerente y yo le voy a pagar para que usted la siga manejando. Eso se llama un abuso de competencia y eso lo debería regular la competitividad y no lo hace. No lo hace. Entonces, bien dice la doctora, hay cadenas ahora hasta en el último punto del mundo. Sí. Pero esas son cosas que necesitamos ajustar y ajustar bien, porque si la iniciativa solo es de un sector, el resto no se va a acomodar. Claro que se tiene que acomodar, se tiene que ajustar a lo que estamos diciendo. Como una comisión de competitividad no resguarda a la iniciativa de alguien que independientemente quiere poner su negocio de farmacia porque eso es lo que quiere y es lo que quiere hacer. Pero no, aquí es muy difícil hacerlo y ustedes deben de saber lo que es muy difícil. Ahora, sí, yo le consulto a la doctora porque el 47% del presupuesto ya se ejecutó. ¿Qué opina de la manera en que se ha distribuido con las necesidades de las que ya hemos hablado? Por mencionar algunas, que sabemos que son muchísimas más. Yo solo quiero una cuestión. Por ejemplo, conozco de alguien, el gobierno de Austria podría donar un acelerador lineal. Ahí está la donación. Creo que incluso el doctor Matthew habló con esta persona. Sí podemos tenerlo. Y es un préstamo blando. Una parte es donada y otra parte es dada al gobierno a un interés extremadamente bajo. Y no sabemos por qué. Se lo ha propuesto a todos los gobiernos. En los últimos gobiernos y nadie ha aceptado. Espero que este gobierno no se vaya a quedar sin aceptar esto porque realmente sería un enorme beneficio para nuestros pacientes. ¿Y hay quienes lo puedan utilizar acá? No, es una necesidad urgente porque nosotros no estamos dándole radiación. Allá nosotros vemos a las personas con las secuelas de la radiación que le produce, de las quemaduras que produce la radiación que actualmente reciben. Entonces, sí necesitamos, nuestros pacientes necesitan acelerador lineal. Si hay en la privada, ¿por qué no va a haber en la pública? A eso es a lo que siempre me refiero cuando decimos que es imposible ponerlo en la privada, pero sí es factible completamente en la pública. En la privada sí, pero en la pública no. Entonces, realmente
sí se puede poner acelerador lineal, sí necesitan nuestros pacientes desesperadamente que les demos mejor manejo en cáncer y sí se puede obtener, hay quien lo done o le dé ese préstamo, perdón, es un préstamo blando, sumamente blando, favorable y ahí está la oportunidad de que nuestros pacientes tengan un mejor manejo. Claro. Ellos instalan todo, ya hicieron el estudio, pero nadie se los acepta. ¿Por qué razón? ¿Será que no es negocio? Yo pienso que es porque hay intereses que impiden que se tenga un acelerador lineal. Mire cómo es la compra de equipo. Le voy a decir, en los hospitales usted va a ver un montón de torres. Torres, digamos, yo tengo un endoscopio, una fibra óptica, y la pantalla, donde yo regulo la intensidad de los colores, la luz y todo, tengo de todas las marcas, las que a usted se le ocurren. Tengo 10 torres. Cuando yo necesito, no compro todo el equipo de la misma marca para que esa misma torre me sirva a esa fibra que yo compré. Entonces, se arruina la fibra y hay que comprar otra torre. Es como que usted bote su carro porque se le acabaron las llantas. Así justamente, yo no encuentro mejor ejemplo que ese. Tiro el carro cuando se me gastaron las llantas. Entonces, eso es lo que ocurre en el sistema público. No compro el equipo de la misma marca para que me sirva. Se me arruina esta fibra, bueno, pero solo compro la fibra, no compro toda la torre. Entonces, aquí ha sido un negocio también comprar el equipo para favorecer a alguna empresa. Totalmente. Y esa es una realidad. Entonces, usted va a ver, lo lógico es que yo compre una sola línea de carros para que incluso yo puedo sacar una pieza de y puedo armar la otra. Así es. Es decir, ese tipo de cosas tan básicas es la que nosotros seguimos teniendo. Ahora, perdón porque me desvié de su pregunta. No, está bien. Pero mire, es importante lo que dice la doctora. La iniciativa privada que tiene ese equipamiento aquí, fue tortuoso la implementación que tuvieron. Y fue un tema en el que la gente fue hasta estafada. Le hicieron comprar una jaula con concreto, plomo, cuando es una cosa que no necesita absolutamente nada, más que conectarse como un microondas y dar función. Pero el mantenimiento de una máquina de esas se calcula que puede estar entre los $80,000 y los $90,000. Eso hay que tenerlo bien pensado, porque la gestión tecnológica no solo es que yo me aprovisiono del equipo, sino cómo lo mantengo y cómo lo rentabilizo, porque tiene que tener una rentabilidad, y en la parte pública se llama rentabilidad social. ¿Cuántos exámenes voy a hacer efectivamente? ¿Cuánto voy a proponer llegar para que se cumpla como sea? Pero hay que tener ese sumo cuidado. Por eso es que si esa oportunidad está, qué bueno para el país, y ojalá se aproveche, porque no hay que tenerle miedo a la inversión si se hace ajustadamente, porque la gestión tecnológica se tiene que hacer ajustadamente. 3 esferas tiene la gestión tecnológica: la parte humana, capacitar a la gente, entender a la gente; el espacio físico, dónde va a estar para que sea accesible en la mayor parte del tiempo; y por último, que le podamos dar el mantenimiento preciso y necesario, porque una máquina que se para es pérdida para quien la compra. Y al final, si se llega a dar este proyecto, yo creo que es importante destacarlo. El gobierno de Austria sería, doctora, sí. Tiene un proyecto de donación por $20 millones para una máquina que podría funcionar para otorgar quimioterapia a las personas, una máquina radioterapia moderna a las personas que padecen cáncer en el país. Ojalá que se le dé seguimiento. Nosotros, a través de los informativos, le vamos a dar seguimiento a este tema porque creemos en su importancia y por la necesidad que existe en el país. Doctor, hablando del presupuesto, ya se ejecutó el 47% de este año 2022 al mes que vamos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, la Secretaría de Salud ha pasado una situación este año muy atípica. La situación atípica es que ha tenido que contratar o nombrar a 8,000 personas que el año pasado no estaban nombradas. Entonces, esto definitivamente, querramos o no querramos, va a crear
un bache financiero en la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque era un dinero que definitivamente no estaba, por decirlo así, presupuestado, pero había que ver de dónde se sacaba para este nombramiento. Yo esperaría que la ejecución del presupuesto podamos verlo lo más transparente este año, pero la ejecución del presupuesto vamos a poder juzgarlo mejor el próximo año. ¿Por qué? Porque este año tiene esta particularidad que no existía, o sea, nunca en la historia de Honduras 8,000 personas que no estaban nombradas se nombraron en un año. Entonces, quieras o no, esto puede distorsionar un poco la forma en que ese presupuesto se va ejecutando. Entonces, yo esperaría que para poder analizar el presupuesto, la forma en que se invierte, de una mejor manera, tendríamos que esperar probablemente el presupuesto del próximo año, porque el análisis que hacemos este año definitivamente va a ser un presupuesto que no va a responder, por decirlo, de la necesidad. Ahora, es importante que vayamos viendo sobre la necesidad de que la Secretaría se vaya reorganizando nuevamente para volver, no atrás, porque el objetivo no es que la Secretaría vuelva a ser lo que era antes, sino que sea mejor de lo que era antes. Entonces, la reorganización de los programas de prevención es importante, como es el doctor Andino, ¿verdad? O sea, se cambia una cosa, pero no se cambia la otra en la de los programas, lo que hace que los programas sean inviables, y hubo una Secretaría de Salud que devolvió 400 millones del presupuesto porque no lo ejecutó. Según ella, es una ganancia para la salud pública, que ella se ahorró 400 millones, dijo, ¿verdad? Esa es una vergüenza que en un país donde hace falta la salud, un secretario de salud diga que se ahorró 400 millones y no los ejecutó. Por Dios, ¿verdad? Eso no es correcto. Entonces, tenemos que volver a un sistema de salud en el que haya un buen nivel de comunicación, porque hasta ahora es un sistema desmembrado, un sistema muy particularizado en diferentes partes, y estas partes no tienen una buena relación unas con la otra, no hay una buena comunicación, ¿verdad? Recordamos el sistema del doctor Aguilar Paz, ¿verdad? Un sistema que respondía muchas veces a las necesidades de ese tiempo. Ahora el sistema básico se puede conformar, pero ahora hay otras necesidades, otra realidad de país, habrá que cambiar, pero siempre recordando que la salud pública debe ser lo primero. La salud pública estuvo 12 años bajo ataque. Esperamos que pues, la Presidenta de la República tenga la sabiduría, ¿verdad? Y el señor Ministro de Salud para volver a reconstruir este sistema de salud que ha sido destruido. Usted menciona que hay un bache financiero por la cantidad de personal sanitario que se tuvo que contratar durante este año. Doctora Suyapa Figueroa, se habla o se ha hecho la promesa de la construcción de 7 hospitales, 2 para traumatología, y también se ha mencionado en el caso de mejorar el hospital escuela, de invertirle al hospital escuela. ¿Cómo hacerlo con el presupuesto que se tiene? Bueno, yo pienso que se aumentó el presupuesto en salud, se le dio un importante impulso durante incluso este gobierno. En la presente legislación se aprobó una extensión del presupuesto para salud para justamente hacer eso, mejorar la infraestructura hospitalaria y darle también mejora a todos esos centros asistenciales que, como lo dijo el doctor, están prácticamente cayéndose. Y pensaría yo que si se hace un uso adecuado de ese presupuesto, pues indudablemente la infraestructura se tiene que mejorar. Es inobjetable que nosotros necesitamos un hospital de trauma. Nosotros, no uno, varios hospitales de trauma, de tal manera que se pueda atender esta necesidad en todo el país. Hablábamos hace poco con algunos compañeros diputados de que en realidad el trauma satura nuestro sistema hospitalario porque, digamos, si yo tenía programada una cirugía que es electiva y viene un politraumatizado, yo tengo que utilizar ese quirófano en esa persona politraumatizada en detrimento de que esta persona que yo tenía programada la tengo que reprogramar, le cancelé la cirugía. Eso no puede ser, tiene que haber quirófanos especiales, tiene que haber hospitales especiales, en donde no solamente es que yo les pueda atender, sino que les atienda mejor, en donde yo tenga el equipo necesario para poder resolver este problema. Y estamos hablando de osteosíntesis,
En los hospitales hay una mora quirúrgica porque la gente no puede comprar un clavo o una placa que le cuesta 12.000 lempiras. La tiene que comprar porque el hospital no se la da, no les provee eso. Y eso realmente es verdaderamente lamentable e injusto. La gente se va a su casa con una medida que no era la oportuna, no era la adecuada. Es decir, como no hubo cómo comprar un clavo, se va con un yeso a ver si eso puede soldar. Así es. La prótesis, o se va sin una prótesis, se va con una medida, y yo sé que ese ancianito, por ejemplo, que lo mandé, esa persona mayor, ese adulto mayor, lo mandé a la casa porque no pude colocarle una prótesis, porque una prótesis costará, no sé, unos 20, 25 mil, no sé cuánto cuesta, pero aproximadamente eso, esa persona no la tenía para comprar, y entonces yo la mando a la casa con una bota, y ese encamamiento de esa persona me va a resultar en que se muera. Se va a morir de tromboembolismo pulmonar porque tampoco puede comprar los anticoagulantes, que son carísimos, que cuestan más de 1.500 lempiras el mes de tratamiento, porque en los hospitales tampoco hay. Entonces, el sistema definitivamente no le está dando solución a las personas. ¿Necesitamos estos hospitales? Sí, pero nosotros necesitamos que sea oportuno, que haya un hospital de trauma para atender la población de Atlántida. Ahí hay una importante patología, que haya cómo tratar a la gente en San Pedro Sur, en la zona norte, perdón, en la zona sur, en la zona occidente, en la zona centro. Pero ahora mismo, yo a veces digo, no hemos podido ni siquiera tener antibióticos en los hospitales que ya tenemos. No le hemos pagado al personal que ya tenemos. ¿Cómo solvento ese problema? ¿Dónde están los cuellos de botella para que me impiden que yo le dé esa satisfacción? Porque también, como usted hablaba, que es un sistema centrado en el proveedor. Pero el proveedor, el más importante proveedor que tiene el sistema es el personal directo de atención. La enfermera, el médico, el odontólogo, el farmacéutico, el microbiólogo. Ese personal tiene que tener por lo menos su salario, que en este momento no lo tienen. Más bien el proveedor muchas veces, por lo menos el personal sanitario, es tan consciente que hay un montón de doctoras ahora mismo por la frontera en el sur, que no les tienen mucho más y no tienen ni siquiera contrato, pero siguen yendo. Esperando, porque son madres solteras, muchas de ellas, esperando que les paguen. Entonces, ¿cómo yo lo garantizo si allá en La Mosquita, en el hospital de Puerto Lempira, no tengo ni un cirujano? Si una persona tiene una apendicitis, si una persona que no se puede mover tiene una apendicitis, simplemente se muere de peritonitis, porque no hay quien le opere. Pero el sistema, el gobierno, el Estado, quien está obligado a garantizar, no ha podido hacer algo. Yo presenté una ley de incentivo para el que se va para allá, para garantizar que esa persona, que ese hondureño que está en Puerto Lempira reciba la atención, o que está en las aldeas tenga transporte para llegar a Puerto Lempira y que lo puedan operar. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el sistema. ¿Por qué no lo hace? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué me impide a mí que yo le pague a los médicos que están allá? Cualquiera se viene. ¿Cómo voy a estar yo en Puerto Lempira con lo cara que es la vida allá si no me han pagado desde hace 8 meses mi salario? Así es. Y después digo que tengo que traer médicos de otro país porque allá no se quieren ir. ¿Quién se va a querer ir sin salario? Por Dios. Entonces yo creo que en lugar de plantear abrir nuevos hospitales en este momento, yo tendría que estar urgentemente enfocada en cómo mejoro la atención. Es más, ahí también tengo otro proyecto para poder utilizar de mejor manera el Hospital María. ¿Por qué toda pediatría no se fue al Hospital María, por ejemplo? Solo se utiliza aproximadamente un 30% de la infraestructura de ese hospital. Quiero abrir más hospitales, pero no pongo en uso un hospital que fue construido por una mujer verdaderamente humana que amó mucho este país y que ahí está esa infraestructura hospitalaria abandonada. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es recuperar lo que ya tengo.
hacer eficiente lo que ya tengo. Las clínicas periféricas deberían realmente trabajar como lo que son, una aportante de pacientes al hospital escuela, y tendrían que estar articuladas con el hospital escuela para derivar del hospital escuela toda la consulta para despejarlo. Pero no funciona así, no funcionamos de manera articulada. Entonces realmente hay mucho que hacer, pero hay que sentarse a planificar qué es lo que vamos a hacer con lo que ya tenemos, hacerlo eficiente y después proponer cómo voy a plantear la recuperación, sobre todo de traumas, que es una cuestión urgente. Eso es indudable, pero tengo pacientes con cáncer, por ejemplo, que no están siendo atendidos, ni con medicamentos, y para hacerle una cirugía, una biopsia a un paciente, no tengo oportunidades, no tengo quirófanos. Ahí planteé otra ley que también no le gusta, que es utilizar los hospitales móviles, por lo menos mientras se construyen los hospitales de trauma, y derivar trauma ahí. Pero necesitamos insumos, necesitamos que el paciente no esté 20 días, un mes, acostado en una cama porque no hay un clavo, porque no tiene cómo comprar una placa. Ese paciente debió haber sido operado ahí mismo cuando llegó, ese mismo día que llegó, y dado de alta al día siguiente. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Es interesante utilizar los hospitales móviles para traumatología, para tratar de descongestionar un poco la situación en los principales centros que atienden emergencias de este tipo en los hospitales. Vamos a irnos a la última pausa comercial de este programa y regresamos con las conclusiones del tema. Bien, llegamos a etapa de conclusiones de este foro, la entrevista. Doctor Ramsés Sierra, sabemos que hay mucho más que discutir sobre el tema, pero ¿qué se puede hacer a futuro según su punto de vista? Bueno, lo más importante que pienso yo es a futuro trabajar en una ley en el Congreso Nacional para que la compra de medicamentos sea transparente, pero sea más expedita, para evitar que eso sirva, el tortuguismo sirva como una excusa para hacer compras directas, ¿ok? La compra directa debe ser una excepción, debe existir siempre la figura, porque hay situaciones como la pandemia que nos dieron la razón que hay una figura de compra directa que es necesaria, pero debe ser la excepción, no la regla, ¿ok? Y tras esa legislación también rectorar para que la Secretaría de Salud recupere ese rol rector que tenía y vuelva a esa Secretaría de Salud que estuvo desmembrada, volver a rearmarla, pero de una mejor manera que lo que estaba antes. Doctor Andino. Bueno, la verdad es que son temas de mucha reflexión, por causa de que el mismo sistema como está ahora mismo no permite que incidamos positivamente en algunas cosas. Hay que entender que hay procedimientos administrativos que se diseñaron y que realmente están mal diseñados. Bien decía el doctor, lo que hacen es proponer el tortuguismo y enlentecer todo lo que debería ser más activo. El proceso de comprar debe ser un proceso expedito, pero también científico, técnico. Que lo administrativo no sea lo que más pese sobre ese sistema, sino que lo técnico sea lo que regule, registre y sea lo que lleve adelante todo el sistema de compras que se necesita. La población es la que paga esa factura, la población es la que recibe el no hay, es la que recibe no tenemos, es la que recibe tal vez el otro mes, y eso no es una respuesta para la población. Claro, algunos otros se benefician de esa posibilidad porque, como bien decía la doctora Suyapa, la desgracia de uno es la oportunidad del otro, y la gente sale a comprar en una farmacia privada lo que le recetaron por causa que es la necesidad que tiene. Así que sí, debemos primar esta parte que debe ser más expedita, más rápida, más efectiva, porque la población de verdad debe de ser la que debe recibir. Estamos en septiembre, no deberíamos de estar hablando de compra de medicamentos, deberíamos de estar hablando del cierre
con una ejecución presupuestaria de un 47% ya casi al cierre del año, nosotros mismos podemos hacer nuestras propias conclusiones de qué puede estar pasando. ¿Cómo lograr, doctor, además de que se compre lo mejor para los pacientes? De nuevo digo, si la parte técnica, científica pondera ahí, ellos deberían de ser los garantes para que la parte de mejores medicamentos y de medicamentos adecuados sea la que esté guiando la compra. Pero si todavía seguimos como en el pasado pensando que lo bueno, bonito y barato es lo que nos conviene, necesitamos realmente cambiar ese paradigma. También necesitamos que los médicos, los hospitales, nos devuelvan su experiencia clínica en estudios que realicen diciendo esto nos sirve, esto de verdad nos sirve, no compren esto, para que la parte técnica asuma esa responsabilidad y la parte administrativa asuma la responsabilidad de comprar. Eso es lo que necesitamos para que esto sea expedito y garantizar la seguridad del paciente. Nadie de nosotros debería de poner en riesgo a nuestro paciente consumiendo medicamentos que no tenemos la certeza ni la seguridad de que van a terminar siendo beneficiosos para ellos. Doctora Suyapa Figueroa, se ha criticado mucho a este Congreso Nacional por los temas que se discuten, cómo lograr que se le escuche con propuestas que son importantes y que son vitales para la sociedad hondureña. Bueno, el Congreso Nacional es nada más un complemento, es un poder independiente, pero debe ser complementario del Ejecutivo. Indudablemente debe haber una visión de país en donde nos podamos sentar ambos poderes y uno complemente al otro. Y eso solo se logra si hay una puesta en claro del qué es lo que nosotros queremos, hasta dónde queremos nosotros llegar. Venimos de una crisis en salud, seguimos en una crisis en salud. Hay que recordar que la población hondureña se movilizó masivamente a votar por un cambio. Ese cambio ahora no lo estamos viendo y eso hay que decirlo. Y hay que decirlo paladinamente porque definitivamente no estamos sintiendo ese cambio. Pero tenemos aún esperanzas de que hay buena voluntad y que realmente el próximo año será un año en el que veremos realmente grandes avances en salud. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra disposición. Nosotros en el Congreso Nacional estamos a la disposición, la Comisión de Salud está a la disposición de que nos sentemos, legislemos y podamos hacer una diferencia, cambios estructurales del sistema sanitario para verdaderamente garantizar el derecho a la salud de la población hondureña. Hay prioridades en el país que se deben tomar en cuenta en pro al final de la gente que tiene necesidad, la gente que busca atención sanitaria, la gente que busca curar una enfermedad y que al final sigue padeciendo. Así finalizamos este foro, la entrevista, agradeciendo como siempre su fidelidad con este espacio y le deseamos que tenga usted un feliz día. Con permiso.